Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con nuestro curso de programación VBA. Eh, el video anterior vimos otra de las funciones importantes predeterminadas input box y hoy ya nos toca ver lo que son las estructuras de control de flujo o sentencias de control. Eh, ¿Qué les digo? ¿Qué es una estructura de control de flujo? Bien, sabemos, o lo que hemos visto a lo largo de este curso, que un programa se ejecuta siempre de arriba hacia abajo, línea por línea, ¿verdad? Primero el programa pues lee si es un procedimiento sub, luego baja, bueno, le digo esto porque hay otros procedimientos que igual en el transcurso del curso lo vamos a ir tocando, ¿vale? Entonces no se preocupen. Entonces lee primero que es un procedimiento sub, luego baja línea por línea leyendo y nos va haciendo el resultado. Sin embargo, hay ocasiones en que es importante recurrir a comandos especiales para que alteren o controlen el orden del flujo del programa, de las acciones que se realizan. Por ejemplo, a eso se llama estructuras de control de flujo, que en suma no es más que un conjunto de reglas que van a permitir controlar el flujo de las acciones del programa, que se clasifican en dos, en estructuras de decisión y en estructuras de bucles. En las estructuras de decisión tenemos a las condicionales if y select case. La condicional if ya la hemos utilizado en el transcurso de este curso, sin embargo no hemos profundizado porque tiene muchísimas cosas más. Y hoy nos toca profundizar, vamos a seguir con la otra estructura de decisión, select case, luego seguiremos con los bucles, en fin, y así, ¿correcto? Es una estructura de decisión porque hacemos, digamos, por ejemplo, esta es la macro desarrollada en dos videos anteriores de la función msgbox. Vimos que, por ejemplo, hacemos una pregunta y si el usuario responde con OK, digamos, sí, la variable y si responde con OK, entonces si esto resulta verdadero, entonces quiero que salga esta acción, que se realice esta acción. Entonces, y ya, si esto ocurre, entonces la siguiente línea o las siguientes sentencias ya no se omitirían. Y lo contrario, si la respuesta de esta no es verdadera, o sea, no es OK, entonces si no marca OK el usuario, entonces se omitiría esta acción y se pasaría a esta otra. Es por eso que es una estructura de control de flujo. Yo he preparado unos ejercicios donde vamos a ver pues unos ejemplos cómo funciona la condicional if, pero también lo voy a ver con la función si, que prácticamente es lo mismo. Sin embargo, pues la forma de escribir la condicional if en VBA cambia, los argumentos también cambian, pero la lógica es lo mismo, es la misma. Entonces, si ya ustedes saben la función si en Excel, entonces se les hará muy fácil entender y aplicar esta condicional if en VBA. Sin embargo, me parece importante poder hacer esta comparación y estos ejercicios van de menos a más. Vale, entonces vamos a ver primero los argumentos de la función si. Entonces, los argumentos de la función si, lo podemos ver acá, nos pide primero una prueba lógica, la pregunta, el cuestionamiento, a evaluar ese condicionamiento, evaluar esa condición. Por ejemplo, acá tenemos pues primero un cuadrito donde tenemos las notas de unos alumnos
Entonces vamos a hacer una prueba en que si el promedio de las notas es mayor a 10, entonces aprobó. Y si no es así, que me ponga nada, que me ponga vacío. Igualmente lo vamos a hacer en la otra columna ahí, vamos a hacer con VBA. Correcto, entonces, ¿cuáles son los argumentos de la función sí? Bueno, la ponemos en la prueba lógica, lo que vamos a evaluar, en este caso es esta celda, todas estas celdas en realidad. Entonces ponemos el coso una celda, si es mayor que 10, luego, esa es la prueba lógica, luego el segundo argumento es si esta prueba lógica, si esto que le estamos preguntando a Excel resulta verdadero, entonces ¿qué quiero que haga? Entonces si resulta verdadero, que me ponga aprobado, y si no, que no me ponga nada. Y cerramos. Y acá hay un error por la saca es punto y coma. Y le damos a enter, arrastramos y tenemos los resultados. Si esto es mayor a 10, sí, aprobado, aprobado. Este es mayor que 10, este es mayor que 10, no, por eso es vacío. Si es mayor que 10, aprobado. Entonces, la función sí tiene 3 argumentos y los 3 argumentos son obligatorios. ¿Qué pasa con la condicional if? También tiene unos argumentos, como lo es if. Acá después del if sigue lo que vamos a evaluar, y luego then, si esto no es así, si esto es así, si esto pasa, entonces, bueno, vamos a borrar esto y vamos a hacerlo en el editor de una vez. Ya lo hicimos con la función sí, ahora nos toca hacer lo mismo con la función, con el condicional if. Entonces, F11, ya tenemos acá un procedimiento sub, el ejemplo número 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto ya lo hemos visto en el transcurso de este curso, como vamos a hacer varios ejemplos, vamos a declarar primero, lo primero que tenemos que hacer para recorrer todas las celdas, que esto ya lo hemos visto, es con el bucle for each, que nos permite recorrer colecciones de objetos. Entonces tenemos que declararnos una variable, correcto. Entonces nos declaramos una variable range, vamos a hacer pública. Ya vimos también esto de no pública, no, sino a nivel de módulo, correcto. También vimos ya el transcurso del curso, hemos venido utilizando cómo hacer para que una variable, el ámbito de acción, sea a nivel de módulo. Entonces la declaramos fuera del procedimiento, la palabra reservada din, le vamos a poner mi celda as range, listo. Entonces vamos a hacer en este momento, iniciarla con la palabra reservada seg, recuerden, mi celda, tenemos solo mi celda seg, mi celda va a ser igual a worksheet, hoja 1 punto range. ¿Cuál es el rango? Vamos a ver el rango que vamos a evaluar. Va a ser de F, de F a F10, F4 a F10. Entonces, entre comillas, F4 a F10,
comillas. Ahora ponemos pues el bucle for each, que pues ya también lo hemos utilizado, como les dije, para recorrer colecciones de objetos. Lo que vamos a hacer es recorrer, en este caso, todas estas celdas, y si es mayor que 10, pues se pone aprobado. Lo hecho es que vamos a recorrer todas esas celdas, correcto. Entonces lo primero, for each seguido de pues la variable in. Acá pues yo generalmente me acostumbré a algo que no se debería hacer, que es primero para seleccionar for each in selection, para que recorra todo lo que haya en la selección, pero para no seleccionarlo manual, acá lo que hago es digamos, lo que hago es mi celda.select, y acá puedo poner in select. Sin embargo, esto me acostumbré, que es, de hecho, no, digamos, lo podemos hacer de otra manera mucho más fácil. Sin embargo, yo siempre lo he hecho así, no sé, por costumbre, por, no sé, por bobo. Acá simplemente podemos poner igual, podemos poner range, que se lee por cada celda en el rango, en este rango que quiero que haga. Entonces puedo poner esto, o simplemente igual también puedo poner mi celda, porque es lo mismo, correcto. Entonces pongo esto, y luego que recorra esto voy a decirle con el if, correcto. El if tiene si mi celda, por ejemplo, mi celda punto value, o sea, mejor dicho, el valor de las celdas, si esto es mayor a 10, entonces ¿qué quiero que haga? Entonces aquí vamos a utilizar offset. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Recordamos que cuando sale, o cuando vemos offset, es prácticamente sinónimo de desplazamiento. Nos vamos a desplazar, vamos a hacer un desplazamiento, y para hacer un desplazamiento de A a B, o donde queramos, tenemos que tener en claro el punto de partida. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida va a ser pues las celdas, el rango de celdas, punto offset. Aquí está, abrimos paréntesis. Recordemos, tiene los argumentos, que el primer argumento es la fila. Sin embargo, yo no quiero desplazarme hacia la fila, entonces si no me quiero desplazar por filas, le pongo 0, voy a desplazarme a la columna. ¿Cuántas columnas me voy a desplazar? Bueno, vamos a ver aquí. Estamos acá, promedio. Quiero desplazarme 1, 2, 3 columnas a la derecha. Entonces, le ponemos 3. Igual, entonces punto value igual. Entonces quiero que me ponga, si esto es verdadero, entonces quiero que me ponga 3 celdas a la derecha, que me ponga la palabra aprobado. Correcto. Y simplemente cerramos el if. En if, como vemos, a diferencia de la función si, aquí tenemos que el argumento para la pregunta cuando no es verdad, cuando es falso, que es el else, que ya lo vamos a ver, es opcional,
correcto. En cambio, en la función sí, pues los tres argumentos son obligatorios. En este caso, si yo lo quiero dejar así, si no quiero que me ponga nada, lo puedo dejar así en if y va a funcionar normalmente. Vamos a probar esto. Entonces vamos a ver aquí, vamos a minimizar un poco esto. Máquinas, vamos a minimizar esto. Déjeme acá para poder ver. No se va a poder ver, no importa. Entonces le damos a F5 y me olvidé de algo importante, que es cerrar el for. Entonces, ¿cómo se cierra el for? Con next seguido de el nombre de la variable, que es mi celda. Entonces le damos a F5, ya la hemos corrido el programa y a la derecha me debe de aparecer pues el resultado y vemos que pues sale exactamente lo mismo al evaluar. Sin embargo, la primera en la columna H es con la función sí y en la columna I es con digamos con VB. Digamos, esta es la más sencilla, digamos, el ejemplo mucho más sencillo. Vamos a hacer con el otro ejemplo, correcto, para utilizar ahora sí el else. Vamos a borrar esto acá y ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo. Ahora voy a preguntar lo mismo, pero esta vez si esto es negativo quiero que me ponga desaprobado. Vamos a hacerlo con la función sí, la prueba lógica. Si esto es mayor a 10, si esto resulta verdadero, entonces que me ponga la palabra aprobado, punto y coma. Y si es falso, que me ponga la palabra desaprobado. Y cerramos paréntesis, le damos enter, arrastramos y efectivamente si es menor a 10, entonces si eso no se cumple, entonces es desaprobado. Ahora vamos a hacer lo mismo con if. ¿Y cómo sería esto? Pues vamos a hacerlo. Vamos a poner otro procedimiento sub ejemplo -2. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos igual a ponerse, bueno, vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a copiarlo todo, ¿vale? Para ya no estar, para no hacerla tan larga. Ejemplo 2. Ahora sí, si esto es verdadero, entonces que me ponga aprobado. Y ahora viene la siguiente parte, que si esto es falso, entonces ahí utilizamos el else, que pues traduce más o menos si no ocurre esto o de lo contrario, entonces ¿qué quiero que haga? Entonces selecciono igual todo esto y en vez de aprobado quiero que me ponga desaprobado. Correcto, lo mismo, 3 columnas a la derecha, quiero que me ponga eso. No nos olvidemos de cerrar el for, next mi celda, y listo. Igual no se preocupen porque los bucles ya lo vamos a ver entre el otro video, que tenemos que cerrar el if. Nunca se olvide eso, con if. Entonces lo vemos acá y listo. Es exactamente lo mismo. Donde está desaprobado,
entonces menor de 10, entonces me puso desaprobado, tanto en la función sí como en VBA. Correcto. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tenemos que evaluar dos preguntas? Correcto, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si le decimos si el promedio de calificaciones es mayor a 10 y si la asistencia es menor a, digamos, a 8, entonces si se cumplen esas dos condiciones, tienen que cumplirse esas dos condiciones, entonces quiero que me ponga aprobado, y si no se cumple, pues falso. Correcto, entonces ahí qué se hace. ¿Cómo se haría con la función sí en Excel? Entonces para ello tenemos que utilizar también la función y en la prueba lógica. Correcto, ponemos la prueba lógica y entonces, y ahí vamos a agregar todas las condiciones. Todas las, puede ser miles de condiciones si queremos. No hay límite. Correcto. Sin embargo, estas dos condiciones sí o sí deben de cumplirse. Si una de ellas no se cumple, entonces va a salir en el otro argumento de que es falso. Sería falso. Tienen que cumplirse las dos condiciones. Por ejemplo, digamos, como hemos dicho, si el promedio es mayor a 10, voy a poner punto y coma, nos va a estar pidiendo otro argumento. La otra condición que vamos a evaluar es las asistencias. Si dijimos si es menor ¿a cuánto dijimos? A 8. Si estas dos condiciones, y vamos a cerrarla, y a continuación punto y coma. Si esto se cumple, si estas dos condiciones son verdaderas, recuerden que tienen que cumplirse las dos, no una de ellas, simplemente las dos. Si es esto, entonces aprobado. De lo contrario, entonces que me ponga desaprobado. Y cerramos. Le damos clic, arrastramos. ¿Y qué pasó acá? Si bien es cierto, el primer argumento se cumple, que es mayor a 10, el segundo no se cumple. Es por eso que me pone aquí desaprobado. Acá, en promedio de notas es mayor a 10, es 12, sí. Y las inasistencias es 5. Correcto, porque dijimos que sea menor a 8. Entonces, de todos estos, solo hay uno aprobado. Correcto, entonces creo que esto se llama la función sí anidada o añadida. La verdad no recuerdo, total que se usa así. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con la condicional en VBA. Lo mismo, vamos a hacer otro procedimiento sub, ejemplo número 3. Número 3. Vamos a copiar todo esto. ¿Cómo funcionaría ahí VBA? Entonces esto es lo más fácil. Ya tenemos esto, igual el bucle for each, si que recorra por cada celda que hay en ese rango. Entonces si mi celda es mayor que 10, entonces aquí después de esto le voy a poner a, que es o sea i. Simplemente se pone eso y evaluamos nuevamente. Y acá utilizamos, por ejemplo, mi celda punto offset. Hemos visto, nos vamos a desplazar porque vamos a evaluar
A ver, ¿qué es lo que íbamos a evaluar? Las inasistencias. Estamos aquí, ¿no? En estas columnas. Vamos a evaluar ahora la columna G. Entonces nos vamos a mover o trasladar una columna hacia la derecha. Entonces, offset 0, porque no vamos a desplazarnos por filas, sino nos vamos a desplazar una columna, punto value, que habíamos dicho que era menor a 8, ¿verdad? Menor a 8. Entonces, sí, todo esto, y creo que hasta inclusive ahí es mucho más fácil aplicarla, ¿no? Y, and, en fin, en inglés, si esto y esto pasa, si esto se cumple, entonces, ¿qué quiero que haga? Entonces, igual vamos a copiar esto de una vez. Quiero que me ponga en 3 celdas después, que me ponga aprobado. Y else, que es de lo contrario, entonces si eso no se cumple, entonces quiero que me ponga en la celda el valor desaprobado. Correcto, se me olvida algo acá, cerrar en if, cerrar el bucle y darle a F5. Y se me olvidó algo. Sí, se olvidó cerrar el procedimiento y le damos a F5. Pero ahí está en su... Espérate. Cerrar, qué pena, creo que lo había puesto acá. Eso por copiar y pegar. Entonces le damos a F5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Lo copié acá. Es el ejemplo 2, pero este es el ejemplo 3, perdón. Es el ejemplo 3, acá debe ser. Listo, ya le di a F5, le estaba dando en el procedimiento el ejemplo 2. Le damos a poner, entonces verificamos y efectivamente pues me sale igual, al igual que la función, columna H tenemos la función sí, creo que se llama añadida o anidada, no recuerdo. Y en la columna I podemos ver que ya está hecho con código. Correcto, este es el ejemplo añadido con la función I. Ahora, si utilizamos la función O, por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a hacer el ejemplo con la función O, que es la misma vaina. Evaluamos y basta que una condición sea verdadera para que esto se cumpla. Correcto, entonces tenemos igual, evaluamos dos preguntas. Por ejemplo, si el promedio es 10, es mayor a 10, punto y coma, evaluamos la otra pregunta, ¿cuál sería? Si es mayor a 8, digamos, o no, o si es menor, o ¿qué otra pregunta le podemos hacer? Pero tiene que cumplirse cualquiera de unas. Por ejemplo, o si es mayor, hay que ver una que no sea, por ejemplo que sea mayor a 5, o si
si esta si las inasistencias son mayores a 5, cualquiera de estas dos se puede cumplir. Si una de estas dos se cumple estas condiciones, o si bien si esto es mayor a 10 o si esto debe ser menor, hay que poner menor a 5. Si esto es menor a 5, si cualquiera de estas dos se cumple, entonces que me ponga aprobado, y de lo contrario que me ponga desaprobado. Cerramos paréntesis, le damos enter, arrastramos y veamos. Basta que con una se cumpla, correcto. Entonces este es mayor a 10, claro, listo. Este es mayor que 10, que este es, como dije, que era menor a 5, no es menor a 5. Sin embargo, como una de estas se cumplió, es aprobado. Igual acá, esto es mayor a 10, pero claramente la otra condición, que sea menor a 5, no se cumple, pero como se cumple una, ya me queda como aprobado. Vamos a ver a la desaprobado. Que sea mayor a 10 y que sea menor a 5. Entonces esto no se cumple. Acá estas dos condiciones son falsas. Ninguna de las dos condiciones se cumple, por lo tanto desaprobado. Igual acá, 7 es menor a 10 y 5 también es menor a 5. Entonces desaprobado. O sea, 5 es igual a 5, pero hemos dicho que tiene que ser menores a 5. Correcto, entonces acá utilizamos la función o, añadido o anidada, no sé. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora, este mismo ejemplo con VBA. Entonces, ¿cómo sería? Ya me aburrí de poner este coso acá, entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo del AND. Entonces simplemente acá en el AND, en vez de AND vamos a poner OR y listo. Y evaluamos acá que la segunda condición tenía que ser menor a 5, ¿verdad? Vamos acá y le damos a F5 y comprobamos. Comprobamos, me sale exactamente lo mismo. Exactamente me está saliendo lo mismo. Entonces vamos entonces ya por el último ejemplo. El último ejemplo que lo tengo acá, lo más común. Tenemos en este cuadrito nombres de vendedores, profesiones, el sueldo. Entonces vamos a evaluar por ejemplo, si el sueldo está entre 500 y $1000, que nos ponga que el ingreso es bajo. Si está entre 1000 y 2000, que el sueldo es medio. Y si está entre 2000 y 3000, que el sueldo es alto. Correcto. Aquí, si se dan cuenta, es una sola pregunta. Correcto, no debe evaluar otras condiciones. Entonces utilizamos el sí simple. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, igual sí. Entonces, si esto es mayor a 2000, último rango, entonces quiero que me ponga ingresos altos, coma. Ahora, en el argumento donde es falso, simplemente tenemos que volver a preguntar con la función sí. Ponemos la función sí nuevamente y volvemos a evaluar. Si esto es mayor con el otro rango, que sería 1000, entonces si esto se cumple, entonces que me ponga ingresos medios.
Y ya aquí ya en el último intervalo ya no es necesario preguntar. Si todo esto no se cumple, entonces que me ponga que los ingresos son bajos. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis, le damos a enter, correcto, arrastramos y correcto. Vamos a ver si funcionó. Si esto 3000 es mayor a 2000, ingresos altos. Si, como habíamos evaluado, si esto es mayor a 1000, ingresos medios. De lo contrario, ingresos bajos, ingresos medios. 1800 es mayor que 1000, sí. 700 no es mayor que 1000, entonces ingresos bajos, ingresos altos, ingresos altos. Correcto. Entonces ahí tenemos. Y ahora pues nos toca hacer lo mismo ahora con pues VBA. ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a hacer otro procedimiento sub ejemplo 4, creo que es ejemplo 4. Ejemplo 4. Y pues lo mismo que hacemos acá, vamos a copiar y pegar y una vez esto. Vamos a copiar esto, vamos a volverlo a copiar, control V y evaluamos por cada celda que hay en este rango. Quiero que if si mi celda punto value, la primera pregunta es si mi celda punto value es mayor a $2000, entonces ¿qué quiero que haga? Quiero que que 3 columnas más adelante, vamos a copiar esto, me ponga ingresos altos. Y aquí utilizamos el otro argumento que es el else if para volver a preguntar. Qué pena. Entonces es else if, como prácticamente otro sí. Le vamos a preguntar prácticamente lo mismo. Vamos a preguntar. Vamos a copiar esto. Entonces el else if, control V. Si esto dijimos que era 1000, entonces ¿qué quiero que haga? Que me ponga que sea ingresos medios. Y aquí podemos utilizar el else o seguir preguntando y cerrar el if como guste. Podemos poner ya else. Si esto no ocurre, entonces mi celda.offset, vamos a copiar, entonces que ingresos bajos. Esto no ocurre, entonces en if next mi celda y le damos a F5 y verificamos. ¿Y qué pasó? No pasó nada porque carambas,
Como cambiamos de hoja y de rango, pues acá debemos de cambiar, correcto. Entonces ya no es en la hoja 1 sino en la hoja 2. ¿Y qué rango vamos a evaluar? Ese rango de D4 a D10. D4 a D10. A D10. Y yo creo que ahí ya vamos a guardar cambios. Y es igual en la tercera, ¿no? 1, 2, 3. 3 a la derecha. Entonces ahí ya nos debe de salir. Le damos a F5 y verificamos. Y efectivamente ya nos puso todos como estaba. Verificamos si nos sale igual que en la función sí. Y efectivamente ingresos altos, ingresos bajos, ingresos medios, medios, altos y ingresos altos. Está igual. Si queremos acá, como les había dicho, podemos poner el else, o si no, seguir evaluando con else if. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a comentar esto. Entonces sería, vamos a poner si esto es mayor a ¿cuánto? ¿Cuánto era el rango? 500. Entonces si esto es mayor a 500, entonces ingresos bajos, y simplemente acá cerramos el if con en if. Y vamos a borrar primero acá para que se aprecie. Vemos y le damos a F5. Sin bloque if. Agregué nuevamente un if que no tendría que haber hecho. Entonces ahora le damos a F5. Entonces le damos a F5 y pues ya nos debe arrojar el resultado. Como vemos, todos pues iguales sin necesidad del al final del else, que como les dije es ya opcional. Podemos hacer una cosa más interesante de pronto, pues contar cuántos ingresos altos hay, o cuántos bajos, o cuántos medios. Podemos utilizar la función worksheet function, como lo hicimos pues en el video anterior, creo que fue. Hacerlo más interesante con un botoncito. Bueno, vamos a probarlo a ver, y ya sería esto lo último. Para ello, como hicimos la vez pasada, nos declaramos igual una variable, vamos a poner c, de tipo byte. Entonces c va a ser igual a worksheet function punto con if, es como la función contar.si. Esto va a ser igual a qué rango quiero que me cuente. El rango que va a ser es f. Range, abrimos paréntesis, f, f, ¿es f? Sí, f. Cerramos, coma, y acá pues el criterio que nos quiero que me cuente ingresos altos.
ingresos altos. Cerramos y le vamos a decir que nos lo muestre en un MSG Box. MSG Box, la variable, concatenamos, volvemos a concatenar, no, ya. Vamos a poner ingresos altos, ¿no? Concatenamos, a ver, concatenamos acá. Ingresos altos. Le damos a F5, nos sale que son 3 ingresos altos. Si verificamos cuántos ingresos altos hay, 1, 2 y 3. Esto lo pongo. Es por el ¿cómo se llama? Por el for que me sale esto, me hace repetir. Entonces el for debemos de, ¿cómo se llama? Hacer o declarar la variable fuera del bucle, correcto. Entonces si le damos a F5 ya nos va a salir 3 ingresos altos, que le podemos poner un botoncito. Pues claro, ponemos un botoncito para que sea mucho más chévere. Programador, insertar, el primer botoncito acá. ¿Y cuál era? Era el ejemplo 3, ¿verdad? Le damos a aceptar, ponemos ejecuta. Y al darle clic nos arroja el resultado. Si le borramos y le damos a ejecutar, nos sale 3 ingresos altos. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle me gusta, comparten, comenten. Nos vemos ya en el próximo video. Vamos a ver el otro condicional, la otra estructura de control, y luego veremos pues los bucles y vamos a seguir con nuestro curso. Que tengan una excelente tarde, que estén muy bien. Bye bye.